Pues bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, muchas gracias por la presentación. El día de hoy, como ya vieron aquí en la pantalla, me toca a mí hablar de un tema muy interesante que es el de valiente como un león y manso como un cordero. Y esto obviamente está tomado del libro de John Piper de Pacto Matrimonial. Y antes de dar inicio con la clase, me gustaría no tanto hablarles de mí, sino más bien hay una parte al inicio del libro que me encantó muchísimo, que, que creo que resume mucho lo que es mi vida matrimonial y es una frase que viene en el prefacio por parte de la esposa de John Piper, que es Noel, y, y yo creo que esta frase, o más que una frase, este texto al inicio del libro me define bastante bien a mí y a mi esposa. Por cierto, saludos de parte de mi esposa, ya no pudo estar por acá. Yo estoy, si oyen un poquito de ruido es porque estoy en una reunión. Y bueno, vamos a dar inicio. Este texto esta frase bueno, no esta frase, este texto que está en el inicio del libro me define perfectamente, nos define más bien a mi esposa y a mí. Fíjense cómo dice Noel Piper. Dice, conozco algunas parejas que piensan de manera tan similar que juntos pueden trabajar, ministrar, vivir y criar hijos casi sin conflictos. Bueno, quizás existan parejas así, pero eso no es nuestro caso. Los resultados de nuestro análisis de personalidad son casi diametralmente opuestos. Según Ruth Bell Graham, eso es bueno. Ella es famosa en decir que si dos personas están de acuerdo en todo, una de ellas es innecesaria. Y sabes qué, me encantó esto que puso Noel, porque definitivamente describe lo que es mi matrimonio. Mi esposa y yo somos totalmente, como dice ella, diametralmente opuestos. Vemos las cosas de maneras diferentes y algo que me animó mucho es que dice ella, es bueno que no seamos iguales porque no somos iguales, pero la realidad es que de lo que vamos a hablar el día de hoy, eh, yo sé, yo sé que todavía faltan algunas clases en donde se va a ahondar más acerca de los roles, pero hoy a mí me toca hablar acerca de un tema que es estrictamente enfocado hacia el hombre. Pero la verdad es que si hay algo que yo necesito decirles a cada uno de ustedes, es que vivimos en una época en donde uh, hay una confusión de identidad. Vivimos tan llenos y bombardeados actualmente, y mira, déjame decírtelo y ponértelo de esta manera. Yo no conozco, y aún lo que yo he leído y he estudiado, no ha habido una época en donde la masculinidad ha sido tan bombardeada y tan atacada como en esta época. Uh, el feminismo radical, la teología, la ideología de género, el movimiento LGBTQ+, más y no sé cuánto más. O sea, todo eso ha venido a traer una crisis de identidad y que ha venido a confundir lo que es la verdadera masculinidad y la verdadera feminidad. Y yo voy a hablar acerca de la verdadera masculinidad en el hogar. Yo hoy tengo el privilegio de poder de poder hablarle a los hombres, a los esposos, a los caballeros, a los verdaderos hombres de Dios. Y la verdad es que antes de poder yo entrar en materia, si queremos combatir esta confusión que se ha creado, esta confusión de identidad entre el varón y la mujer, creo que es muy importante que vayamos a las escrituras. Y aunque estrictamente me toca a mí el privilegio de hablarle a todos los hombres, no por eso, hermana, tú quedas fuera. También quiero pedirte, por favor, que pongas mucha atención acerca de lo que voy a decir. Y antes de entrar a las escrituras o de ir a ellas, me gustaría, bueno, no preguntarles porque no me quiero tardar mucho, pero a mí me encanta ir a los museos. O sea, siempre que tengo la oportunidad, aunque no muy seguido,
de visitar un museo y ver estas grandes obras, sobre todo un museo grande en donde hay obras maestras de muchos siglos. A mí me encanta visitarlo. Y no sé si te has dado cuenta que cuando tú ves una obra de arte, una pintura, por ejemplo, o una escultura, siempre en la parte de abajo hay una placa y en esa placa te explican, ¿no? La fecha, quién es el autor y te dan muchos detalles del porqué de esa obra. Bueno, hoy me gustaría que pudiéramos entrar de la misma manera a ir a ver esta placa en donde está plasmada la historia de lo que es ser un hombre y ser una mujer. Hoy, como te dije, vamos a hablar acerca del rol, vamos a hablar de roles y la clase está dividida en dos bloques y bueno, el primer bloque tiene que ver con los roles y yo sé, como te dije hace un momento, que va a haber un momento en donde se les va a hablar a ustedes, hermanas, pero creo que si a mí me corresponde hablar acerca de la verdadera masculinidad, de la verdadera hombría y el papel que tiene el hombre en el hogar, en el matrimonio, pues primero tenemos que ir a la base y voy a hablar un poquito acerca de eso y voy a entrar un poquito, nada más un poco, para establecer la base de lo que son los roles y de ahí partir directamente al segundo bloque, que es la parte que le corresponde al varón, ¿ok? Entonces, vamos a la primera escritura, vamos a la Biblia, y la primera escritura está en el origen, en Génesis, y vemos aquí en Génesis 1:26, 28, algo sumamente interesante. Bueno, no estoy proyectando desde mi máquina, así que se movió un poquito, y tú disculparás, pero bueno, Génesis 26, 28, dice el autor esto. Entonces dijo Dios, perdón, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, lo que vemos aquí, queridos hermanos, es número uno, que tanto el hombre como la mujer fuimos creados a imagen de Dios. Y esto es sumamente importante porque no somos, y si tú puedes irte un poquito más al texto, te vas a dar cuenta que Dios empezó a crear cosas y más adelante también, ¿no? Como cuando empieza a crear los animales para buscar esta ayuda idónea, ¿no? Pero nosotros no somos animales irracionales. Dice la escritura que fuimos creados a imagen de Dios. Y esto de ser creados de ser creados a imagen de Dios implica que tanto el hombre, como dice al final del versículo 28, fuimos creados varón y hembra, es decir, los dos. Y esto es muy importante como primer punto, porque tanto el hombre como la mujer tenemos la misma dignidad, tenemos el mismo valor y juntos representamos la imagen de Dios, reflejamos la imagen de Dios. Esto es muy importante. Lo primero que me gustaría que se te quedara hoy en la mente es que delante de Dios, el hombre y la mujer tenemos el mismo valor, ¿ok? Ahora, si vamos un poco más adelante al capítulo 2, bueno, al final, bueno, antes de ir al capítulo 2, otra de las cosas que me gustaría también establecer es que, bueno, ese círculo que aparece ahí estaba en la parte amarilla cuando dice y que señoree. Bueno, este mandato de señorear la tierra no solamente no fue para el hombre, fue para ambos. Es decir, que a ambos se les hace el llamado de señorear la tierra, lo creado, todo lo creado. Entonces, somos imagen de Dios, somos hechura suya, formamos parte y tenemos las cualidades de Dios. Él nos diseñó de esa manera, tenemos el mismo valor, hombre y mujer, y además, en el relato de Génesis 1:26, se establece que a los dos se les dio el mandato de señorear. No fue solamente al hombre, fue a los dos. ¿Ok? Bueno, este es el capítulo 1. Ahora, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 2. Y para los teólogos o para los que les encanta
ya vi por ahí a Toño Bernal, que le encanta estudiar y que le encanta profundizar en la palabra. Génesis 1 es como una vista panorámica de la creación, pero Génesis 2 es como un zoom al sexto día, que es el día en el que fue creado el ser humano. Entonces, de una vista panorámica, nos vamos a ir a un zoom para poder analizar de una manera más profunda ese día de la creación, que es el sexto, en donde Dios creó al hombre y a la mujer. Y es aquí, precisamente por eso, ojo, es aquí donde Dios empieza a desarrollar los roles. ¿Ok? Espero que quede claro. Si no, al final me pueden preguntar lo que quieran. Vamos a Génesis capítulo 2. ¿Ok? Déjenme abrir nada más aquí. Génesis 2, versículo 7, y voy a brincar al versículo 15. 7 dice, entonces del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre e infundó en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Versículo 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Algo que es muy importante y que Primera de Corintios y Efesios y varios escritos que Pablo hace, no vamos a ir a ellos, establecen algo muy importante, que quien fue creado primero fue el hombre, posteriormente viene Eva. ¿Ok? Pero dice la escritura en el versículo 7 que el primer ser creado fue el hombre. Y este orden tiene mucha importancia y relevancia para todo lo que vamos a hablar más adelante. Por eso para mí era muy importante poder establecer este orden de los roles que Dios estableció para poder desarrollar el tema que a mí me corresponde, que es hablar estrictamente a los varones. Bueno, dice aquí que Dios le dio una orden. Dice que lo coloca en el huerto llamado Edén y que le da una indicación o indicaciones muy precisas al varón, al hombre. Dice para que lo cultivara y lo cuidara. Esta es la parte fundamental de lo que tiene que ver con el varón. Dios y con el rol de ser hombre. Dios lo colocó para que cuidara y cultivara el huerto. ¿Ok? Vamos avanzando rápidamente. Vamos a más adelante bueno, antes de entrar a esa parte, perdón, me gustaría que viéramos esta parte. Al hombre se le dio la responsabilidad de administrar y cuidar la creación. Y aquí lo que te venía diciendo, Dios colocó al hombre en el huerto para que lo protegiera de todo mal. Y es ahí donde Dios más adelante le pide, cuando está formando la tierra y lo coloca en este huerto, le pide que no puede, está prohibido. Y esta orden se la da a Adán, al hombre, al primer ser creado, al primer ser humano, que no puede comer de ese fruto. Es decir, que el esposo Dios lo diseñó para proteger, guiar, liderar liderar en amor. Y esto, queridos hermanos, es súper importante porque estas son las cualidades que un esposo cristiano debe de tener. Debe de ser un líder que sirve, que ama, alguien que protege y alguien que guía. Y esto lo vamos a desarrollar ya más puntualmente más adelante. Entonces, estas son lo que podríamos definir que le corresponde al varón. Ahora, vayamos, como te decía, más adelante. En Génesis 2:18 dice la escritura que Dios estuvo formando, creando animales, aves y animales terrestres, y no encontraba, como dice aquí, una ayuda idónea. Entonces dice el versículo 18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y esta palabra de ayuda, que no aparece bien subrayada ahí, pero que así estaba, es súper importante, es muy interesante, porque muchas veces cuando hablamos acerca del rol de la mujer, pensamos que esta frase de ayuda idónea es hasta cierto punto denigrante.
Sobre todo cuando llegamos a Efesios capítulo 5, en donde se les manda a las mujeres que deben de sujetarse, de someterse a sus esposos. Bueno, esta palabra de ayuda es una palabra muy interesante que en el griego original es la palabra eser. Y es muy interesante porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esta palabra es una palabra para poder denominar a Dios como nuestro ayudador. De tal manera que Dios está colocando a la mujer cuando usa la palabra ayuda idónea, es esa parte de que es una cualidad de Dios, es una cualidad de Dios que no tiene el hombre y que Dios la está otorgando, se le está dando a la mujer precisamente con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, ese propósito es que la mujer sea esa ayuda idónea que el hombre necesita y que lo complementa para que pueda ejercer de una manera correcta su llamado. El rol distintivo de la esposa es apoyar y complementar a su esposo, no como una subordinada. Eso es bien importante, queridos hermanos y hermanas. O sea, no es una posición en la cual tú te tienes que subordinar, sino más bien, sino como una colaboradora esencial cuya contribución es igualmente valiosa y necesaria para el cumplimiento del mandato de Dios. Esto es bien importante, súper importante. Las mujeres tienen una posición muy valiosa en la cual son necesarias para que se pueda cumplir y desarrollar el propósito de Dios. Y esto de verdad es algo que me llamó mucho la atención, porque muchas veces tendemos a los hombres a veces sentirnos mejor. Y ahorita que lleguemos al segundo bloque, de verdad se van a sorprender de lo importante que es poder entender a profundidad estos roles, este diseño divino de Dios. Vamos más adelante y algo que me ayudó muchísimo y que quiero dejar claro antes de entrar al segundo bloque es esto que Pablo escribe. En Primera de Corintios, capítulo 11 encontramos esta escritura y pon mucha atención. Hombre y mujer, pongan atención, esposos. Mira, dice, ahora bien, hablando Pablo, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y aquí encontramos algo sumamente interesante. Dice la escritura que que Cristo, perdón, es cabeza del hombre y que el hombre es cabeza de la mujer. Pero cierra al final del versículo 3 diciendo que que Dios es cabeza de Cristo. Y si viéramos esto de esta manera como te lo estoy planteando, estaríamos pensando erróneamente que entonces es Dios más importante y Jesús menos importante. ¿Por qué? Porque dice la escritura que Dios es cabeza de Cristo. Así como te lo puse ahorita, el hombre, según lo que leemos en el texto, es cabeza de toda mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y he aquí lo interesante, que básicamente lo que estamos viendo en este texto es lo que Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 7 nos dicen. Y aquí creo que lo más relevante y lo más importante quizás de toda la clase. Dice la escritura en Filipenses capítulo 2 que en el versículo 5 dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y pon atención aquí. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, lo que estamos viendo aquí es que dice la escritura que Cristo siendo semejante, siendo igual a Dios, dice que tomó la decisión voluntariamente.
de someterse al Padre, cuando eran iguales, someterse al Padre y no ser igual a Él. Fue una decisión voluntaria. Y esto, hermanos y hermanas, es algo que me impresionó muchísimo, porque refleja perfectamente lo que son los roles dentro del matrimonio. Fíjate, algo que tenemos que entender es que dentro del matrimonio, tanto el hombre como la mujer representamos a Cristo. Tú y yo, hermano y hermana, representamos ambos a Cristo. Por un lado, representamos a Cristo Jesús, como nos lo dice Pablo en Efesios capítulo 5, como cabeza de la iglesia. Pero las mujeres, las hermanas, representan también a Jesús en esta escritura que acabamos de ver de Filipenses capítulo 2, como una sumisión voluntaria entre iguales. Eso es algo que a mí me impresionó mucho. Es decir, Cristo y Dios y el Espíritu Santo, porque esto es un claro ejemplo de este Dios trino que tú y yo tenemos, es que Cristo, siendo igual a Dios, dice que se somete voluntariamente al Padre, se sujeta a Él y nos da el ejemplo perfecto de lo que es la representación y sobre todo, para decirlo en términos claros, el rol que tiene la mujer. Por eso cuando hablábamos en Génesis, hablábamos acerca de que este mandato, este llamado a señorear la tierra fue para los dos. Y cuando dice Dios que va a formar al hombre, varón y hembra, es decir, a ambos, dice que los forma a su imagen. Por eso es bien importante que entendamos esto. Yo sé que el rol específicamente de sumisión es un rol bueno, es un tema que van a hablar más adelante y que vamos a ir desarrollando conforme se va viendo el curso, pero esto establece la base para lo que yo quiero hablarte rápidamente. Fíjate bien, vamos a pasar directamente al tema que me corresponde, que es el segundo bloque, que es el tema de valiente como un león, para hablarle a los varones, a los esposos, y manso como un cordero. Y básicamente vamos a hablar qué significa ser cabeza, ser cabeza, ser la cabeza del hogar. ¿Ok? Vayamos rápidamente entonces a la escritura base, en donde está desarrollado todo el libro. Y bueno, espero que te haya quedado un poquito claro lo que te compartí hace rato, porque de aquí partimos para poder desarrollar el tema y específicamente el rol del hombre dentro del hogar. Dice la escritura que en Efesios capítulo 5 23, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Ser cabeza, queridos hermanos, y aquí ya sí me voy a dirigir exclusivamente a ustedes, es el llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad principal del liderazgo de servicio, protección y provisión del hogar. Y en parte también establece lo que veíamos en Génesis capítulo 2, cuando dice la escritura que Dios crea al hombre, lo pone en el huerto y le da una orden, le pide que lo cuide y lo cultive. Bueno, esa misma idea es la que vemos aquí, cuando dice que Cristo es la cabeza. Y hermano, tú y yo somos llamados a ser líderes, líderes del hogar. Ahora, yo sé que muchas veces cuando hablamos acerca de ser cabeza, pensamos y yo sé también, las hermanas seguramente piensan que por ser hombres, que por ser esposos y ser la cabeza, como dice la Biblia, es un privilegio, pero la realidad es que yo no veo en ninguna parte de las escrituras cuando Dios habla acerca del matrimonio y coloca al hombre como en la cabeza, yo no lo veo como un privilegio. Y de hecho no lo establece como un privilegio, sino más bien como lo establece como una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, sí es un honor, pero es una gran responsabilidad, porque dice la escritura que somos llamados a
a tener un rol de liderazgo, de servicio, de amor, en el cual se vea reflejada la protección y la provisión dentro del hogar. Y esto es súper, súper, súper importante. Ah, el liderazgo, vamos a hablar acerca como te decía, que ser líder es ser, más bien ser cabeza, perdón, es ser un líder. Bueno, ahora, ¿qué significa esto de ser cabeza y ser un líder? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el hombre es el encargado. El hombre es el que tiene el llamado para cuidar y proteger, como te dije, pero específicamente en el versículo 25 vamos a ver algo muy importante de cuál es el llamado. Sí, amar a nuestras esposas, como dice aquí, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a hablar acerca de un liderazgo sacrificial. Tú y yo como hombres, queridos hermanos, somos llamados no solamente a poner el ejemplo, no solamente hemos sido colocados para estar al frente de nuestra familia, sino también hemos sido llamados, como dice el texto aquí, a representar a Cristo. Y representar a Cristo, según lo que yo leo en el versículo 25, es que dice que Él se entregó, se sacrificó por su novia, por su esposa, que es la iglesia. Entonces, si hay una cualidad que debe de definir el liderazgo de un hombre, es que tiene que ser un liderazgo sacrificial. Miren, la mejor forma que tengo para poder expresar esto es que muchas veces cuando tú y yo vamos al trabajo, enfrentamos dificultades, enfrentamos presión, enfrentamos problemas, y no estoy diciendo que la mujer no, porque ahora también los roles han cambiado. Bueno, ha cambiado un poquito todo esto porque también las mujeres trabajan, pero el hombre es llamado a sacrificar. Mira, sí, y esto me lo enseñaron hace muchos años. No importa que te hayan despedido, no importa que te haya ido mal, no importa que estés muy cansado, tú tienes que llegar a servir, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que sacrificarte para poder dar lo mejor en tu casa. Y algo que yo hacía muchas veces, sobre todo en esos tiempos en donde no había tenido un buen día en el trabajo, era pararme en la puerta de mi casa y decir, cuando yo abra esa puerta, me tengo que olvidar, aunque venga muy cansado de todo lo que me cae atrás, y tengo que venir a dar. Y eso es algo que me ha ayudado, que me lo enseñaron, que lo agradezco mucho, pero que me ha ayudado muchísimo, porque implica un sacrificio. Si hay alguien que tiene que esforzarse, si hay alguien que tiene que darlo todo en el hogar, escucha bien, hermano, en el hogar, en el matrimonio, eres tú. Somos los hombres los que somos llamados a liderar. Número dos, somos proveedores y protectores. Y dice la escritura en Efesios 5:29, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Al esposo se le ha dado la responsabilidad de ser un líder que da el ejemplo en servicio, en amor, con la responsabilidad de alimentar y cuidar. Obviamente, yo sé que, como les dije hace un momento, hay esposas y bueno, eso es más común ahora, que ahora las esposas también tienen que trabajar. Pero lamentablemente, te lo digo con mucha tristeza, me ha tocado ver hermanos que no quieren tomar su responsabilidad de superarse, de desarrollarse aún dentro de su mismo trabajo para que les vaya bien, para que puedan ser buenos proveedores. Muchas veces, lamentablemente, la esposa ha tenido que venir a trabajar para poder apoyar a su esposo, y no digo que está mal, pero si hay algo que me queda claro por lo que dice el texto bíblico, que era lo que veíamos al principio, es que es al hombre al que se le da la responsabilidad de proveer el alimento, de cuidar. De tal forma que si hay algo que me queda claro es que no hay espacio para la pereza, no hay espacio para la cobardía. Tenemos que
ser hombres que tomamos en serio esto, nuestro papel, nuestro rol. Por eso te dije, no es un rol de privilegio, es un rol de responsabilidad. Ahora, esta provisión y protección no solamente tiene que ver con lo físico, particularmente, y creo que eso es la esencia, tiene que ver con lo espiritual. Ambas, las dos cosas. El hombre fue llamado a ser un proveedor espiritual para su hogar y proteger espiritualmente a su hogar. Por ejemplo, un proveedor, bueno, la realidad, queridos hermanos, es que es muy difícil que tú proveas espiritualidad cuando no la tienes, cuando tú no te alimentas espiritualmente. Es muy difícil que tú puedas proveer eso. Tristemente hay muchos hogares en donde los esposos no guían a las esposas espiritualmente. ¿Sabes? Me molesta, a mí personalmente, a mí me molesta ver hermanas dentro de la iglesia que tienen un anhelo, un deseo ferviente de servir y los hombres no. Que los hermanos estén ahí como relajados, tranquilos y no tengan un deseo de servir, de guiar espiritualmente su hogar. De verdad, eso a mí personalmente me molesta, porque no fue el llamado no es a las mujeres, el llamado es a los hombres, a levantarte, a ser valiente y a servir y a dirigir. Somos los hombres los que somos llamados a educar espiritualmente a nuestra familia, a proveer este alimento espiritual a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y también cuidar. Mira, el cuidar tiene que ver con muchas cosas, pero si hablamos espiritualmente es cómo, qué te permites. O sea, cuidar se refiere a primero cuídate tú, cuidar lo que ves, cuidar lo que escuchas, para precisamente poder proveer cuidado a tu hogar. Si tú no te cuidas, si tú no tienes cuidado de lo que estás viendo en la tele, o lo que estás oyendo en la radio, o lo que estás leyendo, ¿cómo puedes proveer y cuidar algo que Dios te ha dado, espiritualmente hablando? Al principio te decía que vivimos en una época sumamente complicada, de verdad, muy difícil. Es impresionante cómo el mundo ha cambiado en tan poco tiempo. Pero si los esposos, que somos los llamados a dirigir el hogar, a cuidarlo, a ser estos proveedores, sí físicos, pero también proveedores espirituales, es nuestra responsabilidad eh, llevar a nuestro hogar a Dios. De verdad, es muy triste cuando no lo hacemos, cuando la esposa es más espiritual que uno. De verdad, mira, cuando yo me convertí, para poder terminar ya, cuando yo me convertí, yo nunca había leído la Biblia. Sin embargo, mi esposa, eh, ella proviene de una iglesia evangélica, entonces ella desde niña conocía las escrituras. Y cuando ambos llegamos a la iglesia, algo que a mí me costó muchísimo y tuve que de verdad ponerme las pilas, era que mi esposa manejaba perfectamente la Biblia y yo no tenía ni idea de dónde estaba Apocalipsis, ni Génesis. Entonces yo tuve que de verdad ponerme las pilas porque me daba vergüenza que mi esposa fuera, no solamente que tuviera más conocimiento, sino que fuera más espiritual. O aún cuando estamos pasando un tiempo de discipulado y que de repente yo estoy pensando en alguna escritura para poder ayudar a alguien y de repente que mi esposa de una manera magistral saca las escrituras y de una manera precisa lee un texto para la hermana, a veces, muchas veces yo por dentro digo, wow, ¿no? Pero ¿sabes qué? No digo que esté mal, pero la realidad es que es mi responsabilidad crecer en esa área. Es mi responsabilidad poder guiarla. Es mi responsabilidad alimentar a mi familia espiritualmente. Y como te dije al principio, eso es bien difícil, es bien complicado y no es nada sencillo, no es para cobardes, ¿no? Vamos cerrando y finalmente para terminar, quiero terminar en este texto bíblico, en este pasaje de Génesis, porque nos deja de una manera contundente lo que te acabo de compartir.
En Génesis capítulo 3, aquí obviamente la mujer ya había caído, ya había pecado, ambos ya habían pecado, y obviamente, como vemos en el texto, quien fue engañada fue Eva. Pero el mandato, la orden de no comer de ese fruto no fue para Eva, fue para Adán, fue para el hombre. De tal manera que cuando ambos pecan, cuando ambos caen, el llamado de Dios cuando se enfrenta a ellos es, bueno, lo leemos, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y, y eso, queridos hermanos, es algo sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad como esposo. ah, y, y mira, lo que te voy a decir es bien importante. Yo sé que mi esposa no es perfecta como tampoco lo soy yo, pero Dios va a pedirme cuentas a mí. Y esto es algo muy fuerte. Dios me va a pedir cuentas a mí, me va a llamar a mí cuando haya un problema en casa, cuando las cosas no estén bien. A quien va a buscar es a mí. Entonces, la realidad es que yo quisiera hacer esta exhortación, este llamado a todos los varones, no machos, a todos los hombres de Dios, a tomar su posición de liderazgo y de proveer seguridad y proveer también dirección espiritual, cuidado espiritual en sus hogares. Esto es lo que yo quería compartirles y bueno, muchísimas gracias.